Y de los asesinos seriales en Argentina, Sole. Claro, porque, a ver, este hombre puede llegar a integrar una lista que es muy escueta, que es de los asesinos seriales en la Argentina. Y cuando uno se mete a ver la historia de algunos de los más conocidos, realmente se te eriza la piel. Son cosas que pasaron en el país, que para muchos son desconocidas, pero que quizás tengan la misma crueldad de lo que está ocurriendo ahora en Jujuy. Cada detalle que escuchamos de este hombre nos hace pensar que puede integrar esta lista perfectamente. Vamos a saludar a quien está con nosotros aquí en el piso, Constanza Lamarque, que es abogada y es perfiladora criminal, porque va a ser muy importante, gracias por venir, todo tu análisis de esto que vamos a estar charlando. Por supuesto, gracias Constanza por venir. Queríamos hacer un repaso como introducción también a esto de cuáles han sido algunos de los asesinos que han sido mencionados en uno u otro momento como asesinos seriales en la Argentina. Digo mencionados porque, y ya lo vamos a hablar con Constanza, hay a veces divergencias entre los especialistas sobre si encasillar a un homicida como asesino serial o no. Cuando uno habla de los asesinos seriales en la Argentina, el primero que viene a la mente es Cayetano Santos Godino. Seguramente por ese nombre no lo conozcan tanto, sí, con su apodo, el Petizo Orejudo. Ahí lo están viendo, la imagen que está en el centro, arriba del nombre Cayetano, es de las primeras que se conocen. Cayetano Santos Godino fue detenido en 1912, ¿en dónde? En Parque Patricios. Para que se den una idea de lo que ocurría en la Argentina en ese momento, y en el mundo, se hundía el Titanic en 1912. En ese momento, en nuestro país, la atención de todos estaba concentrada en la figura de este hombre, un adolescente en realidad, tenía 16 años cuando lo arrestaron. Cayetano Santos Godino era hijo de calabreses, había tenido una infancia muy difícil. Cuando lo tuvieron tenía 27 cicatrices en la cabeza, Sole, por los golpes que le daban sus padres desde chiquito. Claro, había sido golpeado cuando lo detienen, y volvemos a esto, ¿no? Piensen en que detienen a un joven de 16 años, ya había matado a 4 niños, había intentado matar a otros 7 y había incendiado edificios. Esto te estamos contando en sus tan solo 16 años de vida. Cayetano Santos Godino, el Petizo Orejudo, le decían así obviamente por su anatomía muy particular, muy desproporcionada, tenía orejas muy grandes, los miembros también muy grandes, un torso pequeño. Para muchos en esa época, piensen, se hablaba mucho de las teorías de Cesare Lombroso, un hombre que vinculaba, un italiano que vinculaba la apariencia física con el mal. Si vos tenías orejas de determinada forma, la nariz con determinadas características, tenías, según su visión, una, si se quiere, condición genética que te llevaba al delito. De chiquito, a los 7, 8 años, ya lo habían encerrado en una colonia para menores porque había agredido a otros chicos, porque había intentado quemar un par de negocios. Era pirómano, lo fascinaba el fuego, Sole, lo atraía mucho el fuego. De hecho, su primer ataque, a mí me estremece solo pensarlo, es a un bebé de 2 años, a quien golpea ferozmente, lo secuestra, se lo lleva a un terreno baldío, lo golpea ferozmente y lo arroja a un lugar donde había muchas espinas. Ese bebé no muere, ese bebé es rescatado por un policía, pero ese es su primer ataque, para entender el perfil de la persona que te estamos describiendo. El Petizo Orejudo, luego de este ataque que comentaba Sole, prendió fuego, por ejemplo, a una nena en la vía pública, le prendió fuego el tul de bailarina que tenía. El tutú de bailarina. El tutú. La nena salvó su vida también por milagro. Eran episodios aislados que, con también la falta de medios que había en ese momento para las investigaciones, no terminaban de vincularse con la figura del Petizo Orejudo, que después empieza a perfeccionarse, pasa por este instituto de menores, lo retiran sus padres porque querían que trabajara, lo empieza a hacer trabajar a los 12 años, y él ahí empieza a ser cada vez más violento y más efectivo con su violencia. Lo terminan descubriendo, y voy al año 1912, porque se lleva a un vecinito, a un nene de 3 años, lo engaña, le dice que le va a comprar caramelos, lo toma de la mano, a este chiquito, a Gabrielito, lo lleva a la despensa de la zona, le compra caramelos, luego lo lleva a un descampado, lo ata con hilos y sal, lo estrangula y lo termina matando, Sole, clavándole un clavo en la sien. ¿Cómo lo descubren? Porque en el momento del velatorio, en la casa de este chiquito, entra el Petizo Orejudo a ver el cuerpo
de su víctima, que lo estaban velando. Cuando un policía advierte este movimiento raro de alguien que no tiene nada que ver con la familia, lo atrapa, le pregunta, ¿por qué fuiste al velatorio? Y dice, porque quería ver si todavía tenía el clavo en la cabeza. Claro, él no tenía ningún registro y ningún arrepentimiento por sus crímenes. ¿Cómo termina esta historia? Él es trasladado a la cárcel de Ushuaia, la conocida cárcel del fin del mundo, que construyeron en parte los propios presos. Cuenta la leyenda que él no muere, que en realidad lo matan otros presos porque era tan su compulsión por matar que terminan matando a una mascota del penal, a la mascota de otro preso que termina con su vida, que acaba con su vida. Pero para entender lo que es la mente de un criminal serial, ¿por qué no muchas veces contamos este tipo de personajes? Porque por suerte no aparecen mucho en la historia y esto que está pasando en Jujuy empieza a remover estos patrones. Uno dice, ¿cómo una persona va a atacar los viernes, elegir su víctima, destrozarla en su casa, esparcir las partes? Bueno, porque hay criminales así, son justamente los criminales seriales. Constanza, antes de ponernos a repasar otros casos de asesinos seriales, o por lo menos de algunos que han sido considerados asesinos seriales, ¿cómo ves el caso del Petiso Orejudo en cuanto a la serialidad? Y obviamente vamos a hablar también de este caso de Jujuy. ¿Es para vos un asesino serial el Petiso Orejudo? Sí, sí, por supuesto. Si tenemos que definir lo que es un asesino serial, claramente son más de 3 víctimas en espacios de tiempo separados, lo que se llama el periodo de enfriamiento. Y un modus operandi muy claro. Él buscaba unas víctimas determinadas, de determinada edad, de vulnerabilidad especial, porque eran muy chiquitos. Tenía una manera de matar determinada también, que era el control sobre el otro a través de golpes, que era el control directo, ¿no? Porque algunos matan de lejos, a él le gustaba ir de cerca, y bueno, todo eso arma el perfil de asesino. Vos dijiste le gustaba. Sí. El tema del placer es un elemento importante para discernir si un asesino es un asesino serial o es simplemente un asesino. Bueno, la motivación es muy importante. Hay múltiples motivaciones para los asesinos seriales. En este caso, yo diría que es por control total de la víctima y el gozo del sufrimiento ajeno, del sadismo pleno. O sea, y en este caso hay que pensar que uno nace asesino, porque yo entiendo, por lo menos por las anotaciones que tengo, que este primer ataque a un bebé de 2 años es cuando él tenía 8 años. O sea, sí. Nacés asesino, es algo que te pasó en la vida. Él era un niño golpeado, por lo menos eso es lo que escriben las crónicas, que había sido muy violentamente golpeado por sus padres. ¿Eso te puede transformar en un asesino o es, nada, una carga que tienen algunos que otros no tienen, por suerte? La realidad es que es multifactorial al día de hoy. Hay asesinos seriales que vienen de familias que son totalmente funcionales, que no tuvieron traumas severos. Como por ejemplo, hay varios, Robledo Puch, sí, se me dio ese ejemplo. Sí, y otros que sí venían de familias totalmente disfuncionales, con mucha violencia y trauma, pero es multifactorial, o sea, puede ser que sean por causas del entorno o puede ser que también sean por causas biológicas. Constanza, tengo una consulta. ¿Hay algún aviso previo a que todo esto empiece a aparecer? En el caso del Petiso Orejudo, se sabe que maltrataba animales de chico. Sí. ¿Estos avisos, estas alertas, aparecen en edad temprana? Bueno, ahora que lo traes es muy importante eso. Yo además estudio todo lo que es la crueldad animal como factor predictivo, que se utiliza mucho en el FBI. La realidad es que los asesinos seriales, más o menos un 84% de ellos, muestran claros signos de crueldad animal desde muy chicos. Se los puede ver a los más conocidos que todos conocemos, que mataban animales de la misma manera que después van a matar a las personas. O sea, sus primeros intentos son con animales. Vos mencionabas recién, Constanza, a Carlos Eduardo Robledo Puch como un poco la antítesis de un origen que tenía que ver con el Petiso Orejudo, con un hogar humilde, de padres brutos, lo voy a decir simplemente porque le pegaban al chico desde muy temprana edad. En cambio, Carlos Eduardo Robledo Puch, el ángel de la muerte, así se lo ha conocido, se lo ha llamado en los medios, sí venía de una casa de clase media alta. Había nacido en el 52, en enero del 52,
había tenido una infancia acomodada. Su papá, Víctor Elías Robledo Puch, era mecánico de la General Motors, tenía un buen trabajo, era supervisor, se la pasaba viajando por el país, viendo los distintos talleres de GM para supervisar que todo estuviera bien, lo cual le daba un gran pasar económico. Su esposa, Ida Havendank, la mamá de Carlos Eduardo Robledo Puch, era una mujer de origen alemán que tenía un patrimonio heredado, o sea, tenía una buena posición económica. Vivían en Olivos, o sea, tenían una vida de clase media, media acomodada, donde de muy chiquito Robledo Puch comienza a cometer delitos menores. Ya, claro. No hay que pensar en el asesino, sino que ya en su infancia y temprana adolescencia cometía delitos. Sí, y cuando uno repasa su historia criminal, está esto y aparece esto que recién mencionabas de placer por matar. Porque él mataba en su mayoría durante hechos delictivos, en donde no había riesgo de vida para él, si se quiere. Él terminaba el hecho delictivo y asesinaba a las víctimas, casi como quien cierra la puerta cuando se va. Él le disparaba normalmente a la cabeza a sus víctimas, pero se lo condena a los 19 años, 10 homicidios calificados, uno simple, 17 robos y, bueno, hurtos, delitos menores. Tenía violaciones también. Es la lista más larga de delitos adjudicada a un solo hombre en la historia criminal argentina. En los civiles, ¿sí? Saco en sus 19 años. Sí, por eso. Saco a los delincuentes que tienen que ver con dictaduras. Cometió 36 delitos en total en su vida adulta. Cometió estos 11 asesinatos en solo un año, el último año en el que estuvo libre hasta que lo detienen el 3 de febrero de 1972, luego de matar al último de sus cómplices, a Héctor Somoza, a quien lo asesina durante un robo. Le quema la cara con un soldador para desfigurarlo, le quema las huellas digitales y se olvida de sacarle la cédula de identidad. Para que no lo reconozca. Claro, Y deja la cédula. le trata de borrar los rasgos, se olvida la cédula, la policía lo encuentra en una ferretería de Carupá, en la zona de Tigre, va a la casa de este joven, de Somoza, y la madre dice, sí, se fue anoche con Carlos Eduardo Robledo Puch, que les cuento, tiene ese aspecto de rulos que le hizo... Llegó a que lo llamaran el ángel de la muerte. Él después, tiempo después yo lo entrevisté y me diría que su verdadero aspecto era aquel con el que se lo vio en 1980 en el juicio, que es engominado. Lo que pasa es que cuando lo detienen, no tenía gomina, lo llevan a las reconstrucciones con los rulos salientes, sus rulos colorados, sus ojos celestes. A él no le gustaba ese aspecto, ahí lo están viendo, lo llevan a reconstruir unos delitos. Él confiesa todo, absolutamente todos los delitos. Los que tenían probado los investigadores y suma más. Y le suma más. Hay un hecho muy puntual que también, y cuando tratamos de hablar del perfil del criminal, él entra a robar a un negocio automotor. Cuando ingresa a este negocio automotor, encuentra que en un cuarto del negocio había una pareja durmiendo con un bebé. Bueno, ¿qué hace? Le dispara en el pecho al hombre, hace lo mismo con la mujer, pero no llega a matarla. Y cuando se va del lugar, le dispara a la cuna con el bebé que lloraba, un bebé de meses. Le dispara a la cuna, o sea, para entender un perfil de una persona que no tenía ningún riesgo en su robo, pero que decide irse y matar hasta incluso un bebé llorando en una cuna. Constanza, está muy discutido, o por lo menos hay algunos que lo discuten. Yo a veces tengo la duda de si Robledo Puch era un asesino serial o no, por una situación. El móvil que se veía, el móvil principal, era el robo. O sea, él en todos los hechos donde mató, primero robó. Se llevaba los contenidos de las cajas fuertes, de las cajas registradoras. Y él, según cuenta, y ahora lo vamos a escuchar, pero según cuenta en algunas de las entrevistas que le hacen los peritos, él dice, yo me había comprometido con mis cómplices, el primero fue Ibáñez, Jorge Ibáñez, después fue Héctor Somoza, a no dejar testigos. Porque las primeras veces que habían robado y no habían matado, los habían delatado y habían terminado presos. Entonces uno se pregunta, ¿el móvil era el robo o realmente era un asesino serial que utilizaba el robo como una excusa? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que Robledo Puch es bueno, la antítesis de lo que todo el mundo considera que es un asesino serial, pero lo es. Es uno con trastorno antisocial de la personalidad, es un psicópata de manual básicamente. Su motivación principal claramente era el robo, pero su otra motivación era el control de la víctima, total, sobre la vida y la muerte. O sea, él era el que dominaba la escena. Entonces, sí, utilizaba el beneficio económico, pero además tenía otro beneficio que era ese. Claro, pienso en el bebé, con esto que estamos planteando. Claro. ¿Qué podía delatar un bebé de meses llorando en una cuna? Era evidentemente, o cuando entró a robar un boliche que mató al dueño y después mata al sereno. O sea,
él se iba y le disparaba en la cabeza a quien esté en el lugar, sea riesgo o no. Sí, eso que contás ocurrió en una boate que se llama Endeavor, que quedaba en Olivos. Mata, entra a la habitación donde dormían quien era el cajero y quien era el sereno, estaban en cuchetas y los ejecuta a los dos, dormidos. Escuchemos a Robledo Puch, ya Carlitos Trione tiene una pregunta para hacerle a Constanza Lamarque, pero escuchémoslo a Robledo Puch en una de las tantas notas que dio. Todo lo que pueda encontrar en internet acerca de mí es todo mentira. Mire que está hablando con un hombre de 71 años de edad y 51 años preso. Mi infancia, cuando era chico, ni siquiera maté un pajarito, así que con eso le digo todo. Los asesinos eran los hermanos Ibáñez. Yo tengo una causa de menor cuando tenía 14 años y medio por vaciamientos de joyerías y relojerías y hurto automotor. Fíjese la precocidad. Nunca usé un arma yo para robar, jamás. Siempre usé la cabeza para robar. Siempre quise yo formar una familia. Siempre, me gustan los chicos. Imagínense que yo robaba para ayudar a madres humildes a que le compren ropa y que les den de comer a los chicos. Yo nunca robé para mí, no tuve nunca nada yo. Yo tenía un sueño, el sueño mío, ¿sabes cuál era? El sueño que yo tenía era suceder a Perón. Al gobierno de Lanuse le serví para desviar la atención pública sobre los graves problemas económicos y sociales que había en la Argentina. Y después, lógicamente, también le serví para hacer circo en el año 80, ¿no? Eliminaron a mi madre, eliminaron a mi padre. Usted me preguntó qué haría yo si salía... Él hablaba de no robaba para mí, nunca me interesó el robo, pero efectivamente robaba. Yo lo entrevisté en Sierra Chica y me decía, no, a mí me gustaban los autos rápidos y robaba para comprarme autos rápidos. Eso era lo que él decía, pero tiene un discurso bastante contradictorio, ¿verdad? Sí, totalmente. Tiene el discurso contradictorio y los hechos lo demuestran, además. Cuando uno analiza lo que es una personalidad psicopática, puede ver que tiene ese exceso de egocentrismo, tiende a mentir mucho, es esa superioridad que la podíamos escuchar ahí, y siempre intenta tirarle la responsabilidad al otro. La realidad es que uno ve los hechos, cómo los cometió, y hay una frialdad absoluta. Incluso mata a sus propios cómplices, o sea, claro, mata a los dos. No tiene lealtad absoluta más que a él mismo. Claro, y como desfasaje total, no tiene lectura de lo que hizo tampoco. Exacto. Una visión paralela. Quería preguntarte, ¿es una persona imputable un asesino serial? Sí, absolutamente. Sí, no está loco, digamos. Si bien hay en la historia asesinos seriales con trastornos en la personalidad que fueron declarados inimputables, Robledo Puch es absolutamente imputable. ¿Y qué ves del caso de Jujuy? Bueno, en el caso de Jujuy, por lo poco que se puede ver, ¿no? Hasta ahora, para mí, él es un asesino serial, organizado, a veces medio desorganizado, pero lo que me llama más la atención en el caso es cómo uno ve, por un lado, todo el caos en el que vivía, pero la meticulosidad con la cual descartaba los cuerpos. O sea, eso no lo hace una persona impulsiva, o sea, ir todos los viernes, buscar víctimas vulnerables, o sea, habla de toda una metódica que tenía de descarte de cuerpos. Otra cosa que me llama la atención es el hecho de dejarlos en lugares cercanos a su domicilio. Eso habría que ver en la pericia y demás psicológica, pero ¿qué tipo de restos guarda en su casa y cuáles son los que descarta? Porque ahí podríamos encontrar trofeos o algún tipo de simbolismo, ritual para él. O sea que él se queda con algo de las víctimas como para después volver a verlas y tener un goce, digamos. Porque pienso, ya lo vamos a hablar algún otro día, en el caso de Melonio, el asesino de taxistas, que se quedaba con las licencias de conducir, las licencias profesionales de los taxistas, y las tenía como en un altar. O sea, como daba la sensación que el tipo iba a ver eso como para recordar el goce que le había producido la muerte. ¿Vos decís que en este caso de Jujuy puede haber algo similar? A ver, es pronto decirlo, habría que ver mejor, pero sí me da la apariencia de por qué no ir más lejos a descartar un cuerpo y por qué quedarse con determinados restos enterrados en su casa y
ir a un descampado y enterrarlo a 150 metros de su Constanza, casa. perdón, y la ropa, también guardaba la ropa. La ropa no se deshacía de la ropa, de hecho encontraron que esto es un... Bueno, también están las imágenes, este gran desorden, que está también en las fotos está el nombre del sobrino escrito en paredes, cómo se mezclaban estas dos realidades. También es posible que haya un asesino serial que guarde, que tenga todos los patrones, pero que tenga una sola víctima. No, si es serial, tiene que tener más de 3 víctimas. Y yo lo que asumo, esto es una posibilidad que no descartaría, como dijo el fiscal hace rato, es que él en realidad haya iniciado esta carrera, digamos, de asesinatos hace mucho tiempo atrás. Claro, de hecho, el fiscal nos decía respecto al caso de Jujuy, tenemos una ventana de tiempo de personas desaparecidas entre junio y julio, son 5, pero tenemos 2 hechos posteriores al último que investigamos, que ocurrió entre el hecho y la detención, y uno anterior, pero el sobrino dice, miren que esto viene de hace mucho tiempo, puede venir de hace 2 años. Uno piensa, hay una escalera, me parece, en el nivel de violencia, ¿no? Digo, como lo veníamos viendo con el Petit Orejudo, va escalando. Primero son agresiones, nunca son menores, pero digo, no llega al homicidio, pero sí agrede de manera totalmente terrible, después se anima a matar. Robledo Puig también empieza robando, lastimando, y después tiene un frenesí de 1 año donde mata a 11 personas en total, 2 de ellos sus cómplices, pero donde parece que no puede parar de matar. Y da la misma sensación en este caso de Jujuy, ¿verdad? O sea, como que hay algo un freno inhibitorio que se termina de romper y pasa a una acción más sangrienta. Sí, se llama la escala de sensibilización. O sea, empiezan de a poco, porque a mí me llama mucho la atención de que lo liberan en el 2021 por robo armado y saltar la curva, ¿no?, delictiva a terminar con 5 muertes mínimas y esta manera, ¿no?, de como actuar como depredador, ¿no? Porque busca a las víctimas, se las lleva diciéndoles que le iban a... Le ofrecía changas, sí, era como una manera de convencerlo. Y lo reducía dentro de su casa, lo mataba y disponía el cuerpo. ¿Hay algún patrón sexual en todo esto? Porque yo me preguntaba, digo, buscar hombres solos, llevarlos a la casa, ¿no tiene que ver con la sexualidad? A ver, sí, lo que se podría llegar a vislumbrar es que con este patrón podría haber alguna simbología, ¿no?, que lo que intenta hacer es recrear por ahí algún episodio en su vida. Eso obviamente va a salir en una pericia psicológica y también habría que ver si se puede ver la causal de muerte en los cuerpos. ¿Cómo mató, digamos? Porque así. Sabemos que estamos hablando de cuerpos quemados. Claro, no hay cuerpo. Entonces no sabemos cómo mataba en este momento. Sí, lo único que hay es, Constanza, la declaración de este sobrino que habló de golpes, pero no saben los investigadores hoy en día cómo los mataba, si los asfixiaba, si los degollaba, si simplemente los mataba a golpes. No se puede llegar a determinar hoy en día, tal vez en una ampliación de la declaración de este sobrino que presenció alguno de los crímenes, se podrá llegar a... Porque los investigadores encontraron fragmentos muy chicos de los huesos. Claro, pero mirá, otro dato para sumar y de lo que hablábamos con el fiscal. Dice el fiscal, hay un amigo del primo que dice que fue a la casa, que vio un mar de sangre y que Matías Jurado, el asesino serial, le dijo, ¿querés venir a ver un cadáver? Pasá a la habitación y te muestro. Este baño de sangre habla de una forma de asesinar que va mucho más allá de los golpes. Lo vinculo con también las herramientas que encontraron, ¿sí?, el machete con el que andaba siempre. Es difícil pensar en un baño de sangre si mató a golpes. Uno imagina que seguramente fue más cruento. Sí, lo que por hizo. eso es el perfil que arrojaría es, a ver, no cualquiera puede desmembrar un cuerpo, se necesita una frialdad emocional, una fuerza determinada. Y otra de las cosas que me llama la atención es que para mí quería iniciarlo al sobrino, porque... Lo hacía partícipe. Lo hacía partícipe, exactamente. Lo hacía partícipe. Y esto de te muestro un cuerpo y te empiezo a desensibilizar para que no te
aún a riesgo Claro. de que alguien lo denuncie. Bueno, esto que decís también es muy importante porque se ve mucho la confianza con la que se manejaba. O sea, él se manejaba todo en un ámbito donde los agarraba a estas víctimas y después se los llevaba a su casa. Y todo lo hacía en su casa. O sea, vos mirá qué confianza que tenía que no lo iban a agarrar. Claro, Porque- a diferencia de los otros que hablamos, No es muy los común. mata en el lugar Claro. del hecho, no es que se los lleva a su Pero casa. ¿es posible convertir a alguien en un asesino serial? Si yo, no sé, como él quería, por ahí tal vez pretendía a este hombre, ¿es posible que pueda llevar? Construir un asesino. Claro, ¿es posible que él pueda, se puede copiar este comportamiento? Sí, porque el asesino serial, como habíamos dicho, puede ser por causas biológicas que ya se pueden vislumbrar por ahí desde chicos con los casos de crueldad animal, pero también cuando sos expuesto a un entorno violento, a un entorno en el cual se naturaliza el delito o la muerte, como por ejemplo el clan Pucho. O sea, esos hijos vivían en una casa en la cual era naturalizado. Iban al colegio, pero adentro de su casa pasaba otra cosa. Sí, había gente secuestrada dentro de la Exacto. casa. Pero pienso, porque Sole te decía al principio, ¿se pueden hacer malos? O sea, con el petiso orejudo se debatió mucho esto. De hecho, como había teorías lembrosianas en ese momento en boga, hubo quien le intentó operar las orejas a ver si le sacaban el mal, que entendían que ya estaba en su composición física el mal. Uno piensa, bueno, pero el petiso orejudo, que fue declarado inimputable en primera instancia, después la Cámara dijo no, es imputable, había sido golpeado de chico por los papás, tenía la cicatriz en la cabeza. Entonces uno puede entender que, si se quiere, el mal, que es difícil de entender como concepto, viene quizás de los malos tratos. Ahora, Robledo Puig tuvo una infancia de privilegio, no lo golpearon, no tiene ninguna de las características que Lombroso definía como las del asesino, todo lo contrario, era carilindo, atildado, de facciones suaves, con rulo, con ojitos claros, nada que ver con el petizo orejudo. Entonces, ¿de dónde sale esta inclinación al mal, este instinto criminal por matar porque sí? Bueno, acabas de hacer la pregunta que todo el mundo se hace y todavía el día de hoy no se puede contestar. La realidad es que, por ejemplo, Ted Bundy es muy conocido, todo el mundo lo vio en Netflix. Bueno, él se veía lindo, entonces las mujeres bajaban la guardia y no se imaginaban que detrás de esa cara había un asesino serial. Como dije, el asesino serial nace y se hace. No, es una pregunta que no tiene respuesta, digamos, No. todavía para la ciencia. Tampoco el tema de la imputabilidad, porque uno imagina, Sole, que en el caso de Jujuy, de Matías Jurado, por ahora se le hicieron pericias superficiales que dicen es imputable. O sea, entiende la criminalidad de los actos, lo que De está bien, hecho- lo que está mal. Pero faltan pericias más profundas. Sí, por supuesto. Y uno piensa, mientras estábamos hablando, me quedé con esto del machete, que tanto él salía a la calle, gritaba con el machete. Probablemente sea el arma que utilizó para matar a sus víctimas y nos lleva a otro asesino serial de la Argentina. Justamente su apodo tiene que ver con el arma que utilizaba para matar a sus víctimas. Hablamos de Aníbal Digonet, el loco del martillo. El loco del martillo es un caso muy especial porque muchos de nosotros pudimos vivir, en este caso, el momento en el que se le otorgó la libertad. Pero vayamos a cuando todo esto comienza. Esto es 1963. A él lo detienen a los 30 años de edad. Él había atacado a mujeres mientras dormían, había atacado a 8 mujeres mientras estaban dormidas, entraba a sus casas supuestamente con intención de robo, pero siempre elegía víctimas mujeres y les reventaba la cabeza a martillazos. De hecho, 3 de esas mujeres, 3 de esas 8 mujeres las mata. El resto logran sobrevivir, pero siempre mujeres, siempre cuando dormían, siempre martillazos en la cabeza. Lo loco de esta historia, él creo que pasa 43 años detenido, era el preso con mayor antigüedad, después fue superado por Robledo Puig, pero en el momento que le otorgan la libertad fue en el 2006. Yo recuerdo perfectamente, ya éramos periodistas, yo ejercía, estaba detrás de esa nota y recuerdo perfectamente que en el momento que le dan la libertad en el 2006 todos comparaban, bueno, cuando lo detuvieron no había telecolor y ahora sí, no había subtes, o sea, era como comparar los dos mundos
el que era cuando él estuvo en la calle por última vez y cuando recobra la libertad. Estuvo un año vivo, porque Sí. en 2007 él muere. Termina muriendo en 2007, lo cual explica cómo la justicia, que lo había juzgado y lo había condenado a perpetua en la matanza, se había animado a darle la libertad. A Robledo Puig no se animaron nunca a darle la libertad, sigue preso en este momento, está llegando a los 60 años de detención. Cuando hablamos de estos números, hermano en esto al loco del martillo con Robledo Puig, hablamos de gente que vivió muchos más años de su vida preso que en libertad. O sea, que todo lo que tiene que ver con su formación, su desarrollo, se dio estando en prisión. El sistema nunca los pudo recuperar. A Igonet lo termina liberando para que muriera ya libre y no tener el sello de, bueno, se murió, se pudrió en la cárcel, pero ese fue de alguna manera Ya estaba muy enfermo. Claro, estaba muy, pero muy, si se quiere, acabado en su físico. Escuchemos cómo hablaba el loco del martillo, este hombre que en el 63 entra a casas de mujeres, las mata a martillazos y escapa hasta que una sobreviviente lo logre identificar. Primero, cuando salieron todos los hechos, me agarraron. Una cosa muy simple tienen que haber hecho. Se comprobó, bueno, contra la pared o una cuerda y listo. ¿Usted hubiera querido que lo hubieran matado? Sí, porque de aquí, la mayoría sale peor. Es mentira ese que salen reformados. De 100, si salen 2 o 3, es mucho que se reformen. ¿Se considera una buena persona? Dentro de todo, sí. Dentro de todo, ¿qué quiere decir? Sí. Hay otros que aparentan ser buenas personas, ocupan muchos cargos altos y son peores que yo. Y les dicen señores. ¿Ha perdido la confianza en el hombre? Totalmente. Bueno, hay que decir que... La confianza del hombre, dice el asesino. habla filosóficamente de un hombre que le reventaba la cabeza a las mujeres con un martillo. Ese martillo fue encontrado en un allanamiento de su casa, martillo ensangrentado. Quizás lo mismo puede pasar con este caso de Jujuy,